Saltan las alarmas por este incendio en la isla de Tenerife, un conato en la zona de los Realejos que amenazaba con extenderse por la zona de los Campeches y que ya está en nivel 2, poniendo en alerta a la Brigada Forestal de Tenerife y probablemente también en las próximas horas a la Unidad Militar de Emergencias. Las primeras imágenes muestran un importante fuego en el que las llamas eran visibles desde el inicio a gran distancia y una gran columna de humo. Las llamas tenían, según testigos, entre 8 y 10 metros de altura. La isla está en alerta por riesgo de incendio forestal debido a las altas temperaturas y está prohibido el uso de fuego para labores agrícolas o recreativas. Se desconocen aún las razones por las que se ha desatado este incendio. Ahora mismo el flanco izquierdo se mueve hacia Icod. Los servicios de extinción tratan de evitar que llegue al barranco de Ruiz. Ahí sería mucho más difícil apagarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ojalá se pueda parar a tiempo y evitar la situación que hemos visto estos días en la península, por ejemplo, donde continúan activos 12 incendios, uno estabilizado, 3 se dan por controlados, aunque no extinguidos. Es la peor oleada de incendios forestales en una década, avivados por una ola de calor que ha secado hasta el extremo el terreno, también por el viento. En la península el incendio más grave es el de Zamora, que está estabilizado porque las condiciones han mejorado algo en esa zona, aunque siguen activos 4 más en esa comunidad de Castilla y León. En Zaragoza, el de Ateca sigue sin control, pero con una evolución favorable a su estabilización si el viento no arrecia. En Galicia aún hay 10 incendios activos que han quemado ya 30.000 hectáreas. Desde principios de año ya han ardido 70.000, casi el doble de la media de la última década según el gobierno. Pero el Sistema Europeo de Incendios Forestales duplica esa cifra, considera 2022 el peor año hasta ahora en cuanto a incendios se refiere. Y Europa nos invita a plantearnos una pregunta. ¿Deberíamos reducir el uso de gas en España en solidaridad con el resto de la Unión Europea? Ursula von der Leyen tiene claro que sí y conmina a todos los estados a racionar el uso de gas para la industria. España, que tiene menos dependencia del gas ruso, se opone y advierte de que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Un argumento que se escuchó, pero en nuestra contra, cuando España se planteó el rescate financiero. Y comenzamos con nuestra atención puesta en ese fuego que hasta ahora avanza en los altos de los Realejos. Muy cerca está nuestra compañera Vicky Luis. ¿Cómo ves la situación desde ahí, Vicky? Cuéntanos. Buenas tardes, Roberto. Pues es una situación bastante cambiante. Este fuego se declaraba alrededor de las 10 y 19 de la mañana. En un principio se hablaba de un conato, pero según van avanzando las horas y como bien explicabas al principio, ya se habla de incendio, se ha declarado el nivel 2 y lo están viendo ustedes ahora mismo en directo. Ese humo que ahora mismo abarca toda esta corona forestal del alto del municipio de Los Realejos, llamas que también vemos de vez en cuando, esas llamas que llegan a alcanzar unos 8, unos 10 metros de altura, también los helicópteros que trabajan, y aunque este incendio se está intentando atacar desde el aire, la prioridad es hacerlo desde tierra. ¿Por qué? Pues porque es importantísimo ahora mismo hacer cortafuegos para que esas llamas no sigan avanzando a una zona que complicaría muchísimo más esta extinción, el barranco de Ruiz. Además es una zona que históricamente conocemos todos los tinerfeños, todos los canarios, porque aquí se han registrado importantes incendios a lo largo de la historia. El último gordo ocurrió en 2007, se llegaron a calcinar cerca de 18.000 hectáreas y fueron unas labores de extinción que se prolongaron durante muchísimo tiempo, casi un mes. Como decía, ahora mismo, como ven, esas columnas de humo son blancas. ¿Por qué? Pues por la baja humedad que hay en la zona, también el calor, pero
pero no de ahora. Tenemos que pensar en las temperaturas que se están registrando a lo largo de estos días, ya de esta semana que venimos avisando de estas subidas de temperatura. ¿Eso qué está haciendo? Pues que toda esta vegetación se seque, que sea de alta combustión y por eso haya prendido tan rápido y en tan poco tiempo. Como decíamos, ahora mismo la prioridad es cortarlo por tierra. Para los servicios de emergencia está también siendo una labor a contrarreloj y muy fuerte. ¿Por qué? Porque para acceder a ese punto que están viendo en directo tienen que hacerlo a través de pistas agrícolas y como se pueden imaginar el acceso no es nada fácil. Claro, una cosa, Vicky, las condiciones del tiempo, nos da la sensación de que hace viento por el movimiento de los árboles, que eso siempre va en contra de las intenciones de apagar el fuego y me imagino que hay mucho calor también en esa zona, ¿no? Sí, mira, pues Roberto, aunque te dé la sensación de que hay viento, ahora mismo es el viento el que puede ayudar a que esto se controle rápidamente, porque no está siendo bastante significativo. ¿Ves esa columna de humo tumbada? Nuestra jefa de meteorología, Vicky Palma, nos lo explicaba muy bien mientras veníamos hacia acá. El hecho de que se vea o que dé la sensación de que haya viento a través de la columna tiene que ver con el Teide. El Teide está detrás y, lógicamente, hace como de parapeto para que ese viento baje hacia abajo. Es verdad que la humedad, hay escasez hídrica, creo que me dijo Vicky, quiere decir que esta zona está muy cerca y sí es verdad también que la temperatura ahora mismo tiene que estar superior a los 30 grados. Ese 30 que decimos siempre de riesgo de incendio, ahora mismo no se está cumpliendo el del viento, pero sí el de escasa humedad y altas temperaturas. Bueno, pues mejor así en todo caso, nos estábamos fijando por el movimiento, pero mejor así en ese caso que el viento no esté soplando fuerte, porque eso va a ayudar desde luego a extinguir este fuego. Gracias, Vicky. Seguiremos atentos con Victoria Luis en ese punto, con Vicky Luis en ese punto en el que se encuentra, viendo cómo progresa este incendio. Ha hablado de este asunto ya el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, confirmando que el fuego ya es de nivel 2, por lo que se abre la posibilidad de que actúe la UME. Ha dicho Martín que esta es una zona de muy difícil acceso, con mucho arbusto y pinocha, sin vecinos en la zona y que se necesitan sobre todo medios terrestres para apagarlo. Hemos decidido pasar a nivel 2, con lo cual ya podrá intervenir la unidad militar de emergencias. Nuestra principal preocupación es evitar la extensión del fuego en una zona de muy difícil acceso y donde lo que necesitamos ahora es un refuerzo no tanto aéreo, sino sobre todo de personal de tierra. Los 2 helicópteros del Cabildo de Tenerife, teniendo en cuenta que este es un lugar muy complicado y a pesar de que era solo un conato a media mañana, nos pusimos en contacto con el Gobierno de Canarias, que trasladó 3 helicópteros más, el CAMOF y 2 helicópteros también de apoyo. Pedimos también a La Gomera que nos enviase un avión con líquido retardante. La evolución de este fuego va a depender en buena parte de las condiciones del tiempo. Vamos a ver si son favorables para la extensión de las llamas. Antonio Cárdenas. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, ya Vicky Luis nos adelantaba algunos datos que efectivamente que son muy importantes en estos momentos. Este lugar en Los Realejos se encuentra normalmente por encima de ese mar de nubes, de esa panza de burro que tenemos casi siempre en verano. Por tanto, son unas condiciones en los 800, 1000 metros que son diferentes a si estuviese por debajo, habría un poquito más de humedad. Aquí se encuentra ahora mismo a unas temperaturas que pueden oscilar entre los 30 y los 32 grados. Vamos a ver enseguida un mapa de temperaturas máximas de toda Canarias, porque no solo Los Realejos, no solo Tenerife está en situación de avisos por temperaturas altas. Estas son las temperaturas más altas de Canarias a las 12 del mediodía. Esta de Tenerife, 35,7 grados, está en la zona noroeste, un poco alejado de la zona de Los Realejos, que estaría aquí. Allí las temperaturas ahora mismo están oscilando entre los 30 y los 32 grados. Uno de esos 30 que decía Vicky es la temperatura. Si está por encima de 30 grados, si la humedad relativa está por debajo de 30 grados y si el viento está por encima de 30 kilómetros por hora, es cuando son las condiciones ideales para los incendios. Bueno, la temperatura lo estamos cumpliendo, está por encima de 30 grados. Sin embargo, la humedad relativa está por debajo del 30%, por tanto, eso puede ser una condición también negativa. Lo que está por debajo también de los 30 kilómetros por hora es el viento. Vamos a ver una previsión de viento para las próximas horas, no solo hoy, sino también los próximos días, porque esperemos que se controle rápido, pero
pero si no fuese así, el viento sería fundamental. Estas son las temperaturas, la velocidad del viento sostenida, no rachas, sino viento sostenido en toda Canarias, pero bueno, ahí tenemos la isla de Tenerife. Como vemos, en esa zona de los Realejos no se esperan temperaturas, no se espera viento muy fuerte para las próximas horas. Y como vemos, durante el próximo viernes, mañana y también el sábado, ese viento va a ir desapareciendo. Por tanto, si este incendio, que ojalá que no se extendiese, el viento puede favorecer porque prácticamente desaparece el alisio durante el fin de semana. Ahí está soplando viento alisio en estos momentos. En principio tenemos el viento como aliado, por lo tanto. Exacto. Y ahora vamos a ver las temperaturas, que es lo preocupante también durante el día de hoy y durante las próximas horas. Vamos a ver ese mapa de Europa y cómo seguimos con esas... de esta zona atlántica, y cómo seguimos con esas temperaturas altas. Las temperaturas también hoy van a ser entre los 30 y los 32 grados en esa zona de Tenerife. En la vertiente norte las temperaturas no son las más altas en las primeras horas del día, sino a partir de mediodía, y entre las 12 del mediodía y sobre todo las 2 y las 6 de la tarde es cuando se esperan temperaturas más altas por ese movimiento del sol. Hasta las 6 de la tarde hoy vamos a tener temperaturas en ese entorno de los 30 a 32 grados a partir de esta noche, y también mañana se espera que las temperaturas y también el fin de semana sean algo más suaves que las que estamos teniendo hoy. Bueno, claro, lo que se trata es de evitar que ese fuego se extienda y ocurra lo que está ocurriendo en la península, por ejemplo, con esa nueva ola de calor que puede llegar amenazando el fin de semana y amenazando los incendios que ya se han declarado en la península. Una docena de ellos todavía permanecen activos. El viento y las altas temperaturas no lo están poniendo fácil. En algunas zonas el fuego ha arrasado por completo casas y vehículos. En otras rodea localidades enteras. Más de 11.000 personas han sido desalojadas. Entre los vecinos reina el miedo y la impotencia. Algunos han salido de sus viviendas prácticamente con lo opuesto. Deprisa y corriendo lo metemos en la maleta y salimos con el coche de allí. Y una catástrofe total. Dejar atrás su casa sin saber tampoco qué es lo que está pasando, porque no tienen información de nada, pues trabajamos mucho con ellos, les damos mucha conversación, les escuchamos. Los de Lugo y Orense son los peores hasta el momento. El fuego da una tregua en Ateca, Zaragoza. El incendio podría quedar estabilizado a lo largo del día. Las llamas han arrasado 14.000 hectáreas y no amenaza a los núcleos urbanos. Continúan activos el incendio de Cebreros en Ávila, complicado por el viento, y el del Hoyo de Pinares en la misma provincia. Casi toda España estará en alerta este fin de semana por temperaturas superiores a 40 grados y no se descarta una tercera ola de calor. Las autoridades piden extremar las precauciones. Bueno, y demás parte de Europa que sigue marcando también altas temperaturas, también sufriendo las consecuencias de los incendios. Antonio, no han cesado, ¿eh? Sí, esa ola de calor que ha venido dejando, pues altas temperaturas y también incendios. Ahora vamos a ver un recorrido por Europa. Tenemos varios lugares con esos incendios forestales. Como tú decías antes, también el sistema europeo Copernicus habla de 450.000 hectáreas quemadas en Europa desde que empezó este año. Y en España, que hace poco estábamos hablando, bueno, hay varias cifras. Copernicus sitúa en España unas casi 195.000 hectáreas quemadas desde que empezó este año. Desde que empezó el verano, aproximadamente 80.000. O sea que la situación es bastante complicada, muy por encima de la media de los últimos 15 años. ¿Dónde es esto, por ejemplo? Estamos viendo imágenes de Grecia, Roberto, donde en un monte cerca de Atenas se quemó, bueno, pues bastante de ese monte, y también, como estamos viendo, zonas urbanas, cercanas, también con casas y con coches destruidos. Esto, en cambio, es los refugiados, las personas que han tenido que ser desalojadas en Francia. En Francia ya Macron ayer comentó, estuvo visitando la zona y habló de que podía ser uno de los incendios más importantes de la historia de Francia, tanto por hectáreas quemadas, unas 20.000 en el suroeste de Francia, también como por esos desalojados, más de 30.000 personas que han tenido que buscarse pues otros refugios para pasar estos últimos días. También incendios en Portugal, donde había zonas del norte de Portugal que se decía que ya estaban los incendios controlados, se han reactivado. Estas son imágenes de esa zona del norte de Portugal. En definitiva, Roberto, incendios repartidos por diferentes países que están provocando, pues eso, que las cifras en estos momentos, en 2022, ya estén superando lo que estaba registrándose de incendios en estos momentos durante los últimos 15 años de media. Y de los incendios vamos a pasar al calor, que es lo que ha provocado esto. Fíjate cómo esa ola de calor que ha ido pasando por países como, bueno, España, también Francia, Reino Unido, Escocia también batió su récord máximo de temperaturas con 34,8, también Inglaterra lo vimos. Bueno, pues esto ha llegado también
a Alemania. Estamos viendo imágenes de Berlín, donde ayer se marcaron casi 40 grados, 39,5. También imágenes de Dresde con esa sequía. Y fíjate, otra imagen de playa en Alemania. Los alemanes, muchos de estos están acostumbrados seguramente a venir a las playas de Canarias. Bueno, este verano están en las playas de su país, como podemos ver, abarrotadas tanto en la arena como en el agua. Desde luego, bueno, no se quejarán de agua fría en esta ocasión porque la van a coger con gusto. Bueno, Antonio, vamos a echar un último vistazo por el momento a ese incendio. Vamos en directo hasta Los Realejos. Esta es la imagen que nos muestra en este momento ese incendio en el que hace un momento veíamos las llamas muy altas. No se ve ahora en este momento la llama así a simple vista, pero sí la cantidad de humo que ha provocado este incendio. Humo blanco, como bien decía nuestra compañera Vicky Luis, debido a que la zona que está quemando es muy seca, no ser verde, no es tan denso como podría ser, y de ahí ese color tan blanco. Y vemos un poco el origen, la zona ahora mismo donde se está produciendo ese incendio, en los Altos de los Realejos, en Tenerife. La sensación a primera vista es que la intensidad es menor que la que veíamos hace un momento, pero también podría ser un efecto óptico. Estaremos en todo caso atentos a los datos que vayan dándose desde el Cabildo Insular sobre este incendio. Ahora sí que lo miramos de cerca, podemos ver llama. Algunas han llegado a los 10 metros de altura de lo seco y de la vegetación que se encuentra en ese punto. Bueno, hoy tenemos que contarles otro criminal ataque contra civiles en Ucrania que nos deja además una imagen desgarradora. La de un padre arrodillado, ahí lo ven, cogiendo la mano de su hijo muerto, con tan solo 13 años, tras la explosión de un misil ruso en la ciudad de Kharkov. Estaba esperando la guagua en esta parada cuando se produjo el impacto. Otras 2 personas más fallecieron en ese bombardeo. Alrededor no había en absoluto ningún objetivo militar. Bueno, ayer escuchábamos a Putin decir que Ucrania no quería negociar un acuerdo de paz, pero hoy le contradice su propio ministro de Exteriores, quien afirma que no tiene sentido retomar las conversaciones de paz con el gobierno de Zelensky. Lavrov advierte además que los objetivos de Moscú en Ucrania ya no se limitan únicamente a la región oriental de Donbass. Pero de forma paralela, Rusia reanuda el suministro de gas a través del Nord Stream después de 10 días paralizado con tareas de mantenimiento. La actividad vuelve al 30% de su capacidad. Dicen que también estaba acordado así. Recordamos que es muy importante que no se haya cortado hasta ahora. La Unión Europea temía que el Kremlin cerrara el grifo totalmente como medida de presión ante las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania. Y de ese miedo a que Rusia cierre el grifo deriva que la Unión Europea haya presentado un plan de emergencia para reducir el consumo de gas ruso en todos los países miembros, incluso en los que, como España, apenas consumen gas de aquel país. Pero, ¿qué recoge este plan? Y sobre todo, Isiar Pérez, ¿es obligatorio? Por ahora es voluntario, habrá que esperar a que Putin decida si cortar o no el grifo a Europa. Sería a todos los Estados miembros con un recorte de un 15%, sobre todo aquellos países más dependientes. De alguna forma recoge que aquellos países como el nuestro, menos dependientes, podrán recortarlo un poquito menos, un 10%. Va dirigida sobre todo a la industria porque considera que los usuarios, los ciudadanos de pie de calle, son consumidores protegidos y, como decimos, todo depende de Putin, de si decide pues cortar el grifo o no del gas en Europa. Roberto. ¿Qué es lo que dice el gobierno de España, nuestro gobierno, sobre este asunto, sobre este racionamiento voluntario? Por ahora, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, considera este plan sobre todo injusto e ineficaz. Vamos a escucharla. Lamento profundamente decir que España no apoya esta propuesta. Consideramos que se plantea sin orientación previa, sin debate de orientación general en el Consejo Europeo, incluso cuando las consecuencias económicas y en términos de impactos redistributivos es particularmente importante. El Gobierno está en contra de este plan de emergencia porque también, argumenta la ministra, no ha consultado a la Comisión con ningún ministro europeo. Y otra de las razones precisamente es que España no depende tanto del gas ruso, por ello considera que este plan es injusto. Y además también Teresa Rivera ha reconocido el esfuerzo del país durante todos estos años para crear esa isla energética de la que tanto habla el Gobierno, por ejemplo, a diferencia de Alemania, que depende mucho del gas ruso, y ellos sí que se están viendo amenazados por este posible corte. Oye, Isiar, ¿y realmente nuestro país tiene garantizado el suministro de gas?
Sí, porque si abrimos un mapa del mundo vemos a España como está en medio, por ejemplo, de África, de Europa, de América, de distintos continentes. Es un punto, una encrucijada dentro de ese mar. Además nos llega la mayor parte del gas nos llega a través del gasoducto de Medgas por África, por Argelia. También nos llegan buques metaneros de hasta 14 países diferentes, por lo que ese gas natural licuado lo tendremos garantizado. Y además, si te fijas, pues todo el país está rodeado de regasificadoras, pues que hace mucho más fácil, ¿no?, este suministro energético. Claro, ahora abundamos en este asunto, Isier, pero la actualidad manda. En estos momentos nuestra compañera Vicky Luis está siendo desalojada del lugar donde se encontraba. Vicky, ¿por qué están aumentando las llamas? ¿Están notando que ese fuego aumenta? Cuéntanos. Pues sobre todo por precaución, se han acercado hasta nosotros los agentes de la Policía Nacional. De hecho, nos han dicho que nos dejaban realizar esta última conexión, pero que después teníamos que situarnos en otro punto. Sobre todo, como van a ver ahora, a ver si mi compañero Jordan se los puede mostrar, porque esta es una carretera estrecha, van a tener que estar subiendo y bajando los servicios de emergencia continuamente de esta zona, y en esta última hora les podemos cantar que ya se ha procedido a desalojar a vecinos. Bueno, en concreto, un campamento, el de Lagar, se ha evacuado cerca de 100 personas y, como decíamos al principio, esa declaración del nivel 2 pues pone en calentamiento, por decirlo de alguna manera, en marcha todas las máquinas del GES, también no solo de Tenerife, también se piden refuerzos a Gran Canaria, además del AT de La Gomera, y en ruta también el bombardero que se utilizó durante la erupción de La Palma. Como llevamos contándolo desde el inicio, la temperatura, la baja humedad está haciendo que estas labores de extinción sean bastante complicadas. Parece que no se va a extinguir en las próximas horas, por eso ahora mismo se siguen tomando medidas de contención, pero por tierra, como decíamos, de cortafuegos, para que no llegue al Barranco Ruiz. Y si me oyen la voz entrecortada es porque me estoy moviendo, porque de donde estamos haciendo este directo hay pistas agrícolas alrededor y están subiendo los coches porque la Policía Nacional les pide que efectivamente abandonen la zona cerca. Es verdad que muchos vecinos también curiosos se han acercado hasta aquí para ver cómo va este incendio, y lo que decía el presidente del Cabildo, también el alcalde de Los Realejos, que por favor ahora mismo tenemos que dejar toda esta zona despejada para que trabajen esos servicios de emergencia, y que en todo momento los vecinos estén alerta en las fuentes oficiales. También nosotros les iremos contando. Bueno, ahí vemos otro coche de bombero que sube también hacia la zona. Es por eso por lo que les decíamos que nos tenemos que ir de aquí, y lo que les decía, los vecinos que estén atentos, pues en este caso a nosotros, a los medios de comunicación, por si en las próximas horas se tuviera que tomar alguna que otra medida. Exactamente, y por si acaso si era falta decirlo, quienes no tengan que desplazarse por esa carretera, no digamos los curiosos, pues que no lo hagan, no por nada, ya no solo por el peligro que representa para cada uno, sino, como bien has dicho, Vicky, para evitar colapsar la carretera y dejar el tráfico libre para los servicios de emergencia. ¿Has notado algún cambio en el espesor del humo, en la altitud de las llamas que se observa desde ahí, en la evolución del fuego? ¿Permanece igual? En la columna de humo yo la noto prácticamente igual. Sí, es verdad que era también lo que tú comentabas ahora cuando conectábamos, esas llamas que se ven de vez en cuando llaman la atención, y sobre todo yo lo que noto es el calor. Hace muchísimo calor aquí ahora mismo, la humedad, de hecho los compañeros de los medios de comunicación estábamos aquí poniéndonos protector solar, gorra, porque la verdad que el calor está siendo bastante intenso. Bueno, pues esperemos que ese calor no aumente esa fuerza de las llamas. Por lo pronto el viento está favoreciendo la extinción del incendio, y seguimos atentos a lo que esté ocurriendo en Los Realejos. Gracias, Vicky. Recuerden, ahora mismo nuestros compañeros van a ser desalojados justo de ese punto en el que se encuentran, para dejar la carretera y las comunicaciones libres a los servicios de emergencia. Pero estábamos hablando de esa recomendación. Europa quiere que sea una obligación para los estados el racionamiento en el uso del gas, incluso, como es el caso de España, en los que no dependemos del gas ruso. Vamos a preguntar por este asunto a Roberto Gómez Calvet, es profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Es posible racionar el gas? ¿Se puede hacer? ¿Es como un grifo que se corta? ¿Cómo se haría? Bueno, pues es complicado, porque no es un grifo que se corta, porque está cortando el servicio a suministros básicos, como es cocinar, por ejemplo, o calefacción para una vivienda. Veremos cómo se instrumenta, pero estar jugando con el grifo arriba abajo no parece lo más lógico. Lo que sí que creo que veremos es pues restricciones en el sentido de unas cantidades a lo mejor a un precio razonable, pero todo lo que supere eso que sea grabado a muy alto precio para desincentivar el consumo, porque hoy por hoy es muy complicado dar servicio unas horas y otras no. Claro, esto de usar menos gas también a la hora de producir energía, por ejemplo, me imagino que tendría sus consecuencias en la producción, sus consecuencias económicas, ¿no? Pues sí, va a tener impacto en la industria, porque hay muchas industrias que están configuradas para utilizar gas natural y no pueden pasar de un día a otro a cambiar de combustible. Hemos estado durante muchos años con el precio del gas a precios muy razonables y, claro, ahora volver a un estado anterior es complicado o inviable. Con lo cual, las declaraciones que ha hecho la ministra, si bien son un poco impulsivas, lo que quiere preservar es un poco pues, la estabilidad de la economía. Esperemos que no llegue a convertirse esto en una obligación y que de momento se quede en una recomendación que es razonable, una recomendación razonable. Claro, España lo que alega es que nosotros no dependemos del gas ruso en nuestra mayor parte y yo lo que me planteo entonces es, ¿no podríamos dejarles gas sobrante a lo mejor al resto de nuestros socios europeos o esto es imposible? Sí, bueno, en la medida de nuestra capacidad, porque España no se ha configurado como un hub para coger gas de todo el mundo y suministrar a Europa. Nosotros nos hemos configurado con una red de puertos y una red de gasoductos para dar servicio a nuestras necesidades. Nuestra conexión con Francia es pobre, es escasa, porque se planteó como un suministro adicional, como para importaciones adicionales, pero no para exportar. En estos momentos estamos exportando, pero nuestra capacidad exportadora, la conducción que va hacia Francia, pues es limitada. Nuestra red de puertos sí que está bastante nutrida y podemos recibir muchos buques y en la medida de nuestra capacidad pues iremos recibiendo buques, regasificando y exportando. Pero no podemos pensar que podemos ser el salvavidas de toda Europa porque técnicamente no tenemos capacidad para ello. Claro, y luego están las reservas. Hemos oído hablar de que una de las estrategias de Europa, sobre todo en el norte, es aumentar las reservas. Pero ¿esto para cuánto daría? No sé, ¿para cuánto puede dar un gas almacenado en un país como Alemania, por ejemplo? Bueno, pues Alemania, no tengo muy bien el dato de qué capacidad de almacenamiento tiene, pero sospecho que es baja, porque estaba acostumbrado a tener un suministro con un gran gasoducto que le daba en tiempo real lo que necesitaba. En el caso de España tenemos unas reservas del orden de 2-3 meses. En estos momentos las reservas están al 80%, un poquito entre el 75 y el 80%, y eso nos puede dar respiro para aproximadamente 2 meses. Ello no quiere decir que podamos estar 2 meses sin recibir gas por ningún sitio. Tenemos que estar, esos 2 meses son para ganar capacidad de respuesta, pero nuestra capacidad de almacenamiento no es infinita, ni siquiera para pasar el invierno. Claro, y dependerá mucho, me imagino, Roberto, de cómo venga ese invierno, de cómo sea de frío ese invierno, que si el equivalente al frío es como el de la calor al verano, lo vamos a pasar mal, ¿eh? Efectivamente, lo que tenemos que ser es consciente pues que es un bien escaso, que el precio se va a disparar, porque es normal, es la mejor forma de regular vía precios, y el siguiente paso, la restricción para limitar consumo, limitar suministro, pues es más complejo, más complicado. Roberto Gómez Calvet, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, volvemos a mirar a la imagen de este día aquí en las islas, concretamente en Tenerife, en Los Realejos, donde se está desarrollando ese incendio que ha pasado ya a fase 2, junto a esa carretera en Los Realejos por la que ya se están desplazando muchos vehículos de emergencia. Es una zona de difícil acceso, así que ahora mismo esos helicópteros que estamos viendo trabajar constantemente descargando agua en la zona son la principal forma de luchar contra el fuego, aunque ya hay elementos de la Brifor que se encuentran allí en este lugar para tratar de establecer cortafuegos y evitar que se extienda, por ejemplo, hacia el barranco de Ruiz, una zona mucho más abigarrada donde ahí podría haber ya muchos problemas para controlar ese incendio.
Lo que tenemos por pronto de aliado en esta situación, curiosamente, es el viento, porque aunque nos estaba diciendo nuestra compañera, y pueden ver ustedes que hay hojas que se mueven, lo cierto es que el viento no es fuerte en esta zona. Esto ayudará a que las llamas no se aviven demasiado, pero ojo, porque las temperaturas son muy altas y el nivel de humedad en la atmósfera es muy bajo. De ahí que cualquier conato como este prenda con rapidez y pueda extenderse también con rapidez. Ahí vemos de nuevo otro de los helicópteros que está trabajando en la zona. Por la velocidad con la que están llegando hasta ese lugar, nos imaginamos además que están cargando agua en alguna presa cercana. El alcalde del municipio donde se ha producido este incendio, Adolfo González, recuerda que hace apenas una semana se declaraba un conato de incendio en la misma zona que logró sofocarse. Y aunque dice que cabe esperar aún por la valoración de los medios técnicos que trabajan en la zona, creen que este incendio podría ser intencionado. No podemos garantizar que sea intencionado, eso lo tendrá que determinar el equipo técnico del Cabildo de Tenerife cuando esto concluya, pero bueno, a nadie se le escapa que en menos de una semana hayamos tenido 2 conatos de incendio en Los Realejos, en una zona donde históricamente también estos acontecimientos se han producido y en esos momentos también se determinaron que fueron conatos... Todo lo que ocurre con este incendio ya en Telenoticias 1. Hasta mañana.